Bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez me propongo recorrer en solitario los 180 kilómetros del Sunshine Coast Trail en la espectacular costa del Pacífico canadiense. Un viaje a través de bosques remotos y costas salvajes, donde un encuentro inesperado con un oso negro me hizo vivir un momento de auténtica tensión. He encontrado un oso. Si te apasiona la naturaleza salvaje y los lugares remotos, este es tu canal. Suscríbete y no te pierdas ninguna de mis aventuras. Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. En esta ocasión voy a completar el Sunshine Coast Trail. Digamos que es una especie de camino de Santiago a la canadiense, porque hay huts o cabañas durante todo el recorrido. Bueno, ya estoy listo para marchar. Aquí se queda el coche, volveré a por él en 10 días y espero que siga aquí. Esta es la razón por la que no vengo en coche por aquí, porque mirad cómo está la carretera. Todavía no ha empezado el trail oficial. Esto que estoy haciendo es parte del camino para llegar a la entrada del trail, pero está tan mal que he decidido dejar el coche atrás y hacer esto andando para no cargarme el coche. Necesitas un buen 4x4 para venir por aquí. Acabo de llegar al primer hut, como veis. Este es nuevo, lo hicieron hace poco. Tiene bastante buena vista. Y también hay varias plataformas ahí abajo donde se puede poner la tienda y tienes una vista espectacular del océano. La verdad es que no sé dónde dormir, si en el hut o ponerme la tienda en una de esas plataformas. Luego lo veo. Vamos a ver qué tal el hut por dentro. Bastante nuevo y bastante simple. Y arriba imagino que está para dormir. Ahí está. La verdad es que la cabaña está bastante bien, pero no sé vosotros, yo entre dormir aquí dentro o dormir allá abajo con esas pedazos de vistas, me quedo con las vistas. Así que voy a montar la tienda y disfrutar del atardecer. Esa noche conocí a Kenzie y Morgan. Al calor de la hoguera intercambiamos historias y aventuras mientras disfrutábamos de un espectacular atardecer sobre el Pacífico. Un gesto de amistad que culminó días después cuando al acabar el trail vinieron a buscarme para llevarme de vuelta a mi coche. Un detalle de generosidad que nunca olvidaré. Mil gracias.
Como veis, estoy ya en el trail oficial del Sunshine Coast, ya he empezado, y ahora estoy pasando por Sarah Point Campsite, que es una zona de acampada. Ahí veis las plataformas. Mirad qué sitio también, no le tiene nada que envidiar al que dormí ayer. Kilómetro 2. Solo me quedan 178. Estoy pasando por otra cabaña, el Bliss Portage se llama, que tiene buena pinta, la verdad, pero en esta ocasión no me voy a parar porque son las 3 de la tarde, quiero llegar a un lago para comer, todavía me quedan unos 4 kilómetros, así que voy a seguir a ver si llego pronto y me puedo dar un bañito. Ahí está el lago. Estoy reventado. Ahora buscar un sitio por donde pueda entrar al agua y darme un bañito. Bueno, después de un buen chapuzón en este lago, que el agua estaba sorprendentemente caliente, bueno, no caliente, pero no estaba fría, digamos. Podías estar ahí un buen rato nadando sin problemas. Me quedan unos 4 kilómetros para el hut donde voy a dormir hoy. Y una particularidad de este hike en general, del Sunshine Coast Trail, es que no hay muchos accesos a agua, no hay muchos ríos, no hay muchos lagos. Entonces, en concreto en este es el último acceso a agua que tengo, entonces voy a cargar ahora las 2 botellas que llevo y con esto pues pasaré la noche y la mañana de mañana. Bueno, he llegado aquí a la siguiente cabaña, Manzanita Hut. Os la enseño por dentro. Esta es un formato distinto porque es abierta. Aquí está la zona de la cocina, el salón. Lo voy a compartir con los amigos que conocí ayer. Ellos han puesto la tienda aquí para protegerse de los mosquitos y luego si hay algún ratón por aquí rondando también que no se les suba en la cabeza. Y luego la parte de arriba es como la de ayer. Ahí pondré yo mi tienda y hoy dormiré aquí dentro. Mirad qué vistas.
Como os imaginaréis, en esta zona, en British Columbia en general, hay bastantes osos y pues bueno, al andar yo solo tengo que tomar ciertas precauciones extra. Como siempre llevo mi spray de osos aquí, bien a mano, pero bueno, esa es la última opción, ¿no? El último recurso. Lo que hay que hacer es ir haciendo ruido, entonces al ir yo solo no puedo hablar con nadie, que es lo que normalmente hacemos. De vez en cuando voy pegando algún grito como ¡Osito! ¡Hola, hola! Y así saben que estoy andando por aquí y se alejan. Esperemos. Me acabo de encontrar una serpiente aquí, que menos mal que me he dado cuenta porque casi la piso. Y la verdad es que no se quiere ir. Pero si con otra cámara os lo enseño mejor. Voy a intentar pasar por este lado. No, ahí se ha quedado. Hoy tenía pensado acampar en un lago más abajo que está como a unos 6 kilómetros de donde estoy ahora, pero se me está haciendo de noche, como veis, y voy bastante cansado. Llevaré como unos 22 kilos o así a la espalda de peso, y eso con la ruta de hoy, que han sido unos 20 kilómetros y más de 900 metros de desnivel. Voy con las fuerzas justitas. Así que nada, voy a parar en un campamento que está aquí un poco antes. Creo que no quedará mucho, quedará como 1,5 kilómetros de donde estoy ahora. Se llama Appleton Creek Campsite y nada, allí pasaré la noche. Hoy me he levantado un poco más tarde que unas chicas que estaban acampando aquí ayer y mira lo que me he encontrado, mirad qué mensaje. Happy hiking. He encontrado un oso, está ahí adelante. No sé si escucháis las ramas. ¡Osito! ¡Estoy aquí! Uf, escúchala. Estoy con el spray desenfundado. Hola, hola. Escuchan las ramas partiéndose bastante grandes. La verdad es que tiene que ser pesado, no sé si lo estáis escuchando. Hola, hola. Bueno, creo que en cuanto me ha oído ha salido corriendo. Estaba ahí enfrente del camino. Voy a pasar por aquí hablando alto para que no venga el oso a comerme.
Voy por aquí, osito. Aléjate de mí. Eo. Estaba justo aquí. Y ha salido para allá corriendo en cuanto me ha escuchado. Osito. Bueno, no escucho las ramas moviéndose. Yo creo que se ha alejado. Pero bueno, por si acaso voy a ir un rato con el spray desenfundado. Por lo que pueda pasar. Cosas que pasan cuando estás en territorio de osos. Mirad, aquí me acabo de encontrar una caca de oso. Que se ve grande. Seguramente sea de ese que he pasado. Que bueno, como veis, aunque los osos puedan asustar, la mayor parte de las veces, en cuanto te escuchan, salen corriendo y son bastante asustadizos. Así que tampoco hay por qué preocuparse, siempre y cuando tomas las precauciones adecuadas. Bueno amigos, estoy llegando aquí al pueblo, como veis, tengo unas bonitas vistas desde aquí y aquí es donde tengo la comida para los próximos 7 días, que hasta ahora llevaba el peso de 3 días, pero me está costando muchísimo andar con este peso. Llevo como unos 22-23 kilos en la espalda. Tenía previsto hacerlo en 9 días y he calculado, para hacerlo yo solo necesito como unos 14 o así. Así que he decidido abandonar, porque si no me iba a quedar sin comida en medio del siguiente tramo y ahí ya no hay pueblos ni nada. Y volver a intentarlo otra vez, seguramente con amigos con los que pueda compartir peso y pueda completar este hike entero yendo más rápido y cargando menos peso en la espalda. Así que aquí os dejo con estas maravillosas vistas. Espero que aún así os haya gustado el vídeo y nada, dejadme algún comentario si tenéis alguna duda, comentario o sugerencia, que siempre los leo y contesto. Nos vemos en la próxima aventura.